En este contexto, hicimos un análisis de cuánto tiempo estuvieron en cuarentena los países más afectados del mundo, como por ejemplo China, Italia, España, con su balance de personas fallecidas, contagiados y recuperados. En su mayoría, el confinamiento duró más de 70 días o cercano a los 70 días, que es a lo que se va a acercar Colombia, que tendría, según lo que dice el presidente, 68 días de cuarentena. China fue el primer país en decretar la cuarentena por cuenta de la pandemia. La provincia de Hubei, donde está Wuhan, epicentro del coronavirus, fue la primera en recibir la orden de confinamiento el 23 de enero. Occidente veía con sorpresa esta medida. Para entonces era difícil creer que más de 11 millones de personas estuvieran confinadas, sin imaginar aún que la medida se extendería en decenas de países. El 24 de enero la medida se extendió a 13 ciudades más y el presidente chino Xi Jinping reconoció que el coronavirus avanzaba sin control por el país. Para ese entonces ya eran 36 millones de confinados en el país asiático. El 2 de febrero se registró la primera muerte por coronavirus fuera de China y el 12 de febrero China anunció haber alcanzado su pico de contagios. El 11 de marzo la OMS señaló que el virus tenía características de una pandemia. Las alarmas se encendían aún más. Italia se convirtió en el primer país de Europa en decretar la cuarentena el 10 de marzo. 5 días después, España hizo lo mismo. El 8 de abril fue levantada la cuarentena en Wuhan tras 76 días de confinamiento. Para entonces, Europa y Estados Unidos eran epicentro del virus. Pasaron 76 días para que China abriera cada vez más sectores de su economía, mientras el lunes 18 de mayo Pekín anunció que busca impulsar reformas mientras el crecimiento del virus desacelera. Esto tras 82.960 casos confirmados, 78.241 recuperados y 4.634 muertos. La economía china se contrajo un 6.8%. El gigante asiático creará un nuevo mecanismo de regulación y control para priorizar políticas fiscales, monetarias y de empleo. Desde el 10 de marzo, Italia estuvo en aislamiento obligatorio y tras una paulatina reapertura por fases, el 18 de mayo los ciudadanos ya podían transitar entre locales abiertos y su regreso a la normalidad después de 32.000 muertes, 226.000 casos confirmados y 127.000 recuperados. El 15 de marzo inició la cuarentena obligatoria en España con una reapertura por fases. La mayoría del país relajó sus medidas mientras Madrid permanece con restricciones en la fase 0.5 con una reapertura parcial hasta el 18 de mayo con 27.709 muertes, 232.000 casos confirmados y 150.000 recuperados. Aunque desde el inicio cada país fue autónomo y tomó las decisiones sobre el confinamiento y el tiempo que consideró mantenerlo, parece haber una misma constante en las cifras. En Italia el confinamiento general tuvo una duración de 70 días, en España de 65 y en Wuhan, el epicentro de la pandemia en China, fue de 77 días y de 76 en el resto del país. El 6 de marzo se registró el primer caso positivo de coronavirus en territorio colombiano. El gobierno decretó la emergencia sanitaria al 12 del mismo mes, aún sin registrar ninguna muerte a causa del virus. Tras un simulacro previo, se decretó a nivel nacional y de manera obligatoria la cuarentena a partir del 24 de marzo y por 19 días. Inicialmente iría hasta el 13 de abril y antes de vencerse el 6 del mismo mes, el presidente anunció la extensión de la cuarentena hasta el 26, posteriormente extendida hasta el 11 de mayo. Antes de esa fecha, el gobierno volvió a anunciar la extensión de la cuarentena hasta el 25 de este mes. Hasta la fecha, en Colombia se han registrado 16.935 contagios, 4.050 recuperados y 613 fallecidos. Fueron reabiertos algunos sectores como textil y de manufactura, construcción, transporte público, fabricación de muebles y colchones, fabricación de vehículos y remolques, talleres de vehículos y fabricación de maquinaria y equipo, entre otros.